Hello, students. Welcome to your English class. Today is Tuesday, March the 8th on the year 2022. And we're going to watch the third lesson from this unit. Today, we are going to talk about the famous and dreaded and feared irregular verbs in English. The material might be a little quantity, but anyway, it's necessary if we want to really speak English. So let's get started, and I'm going to share all my laptop's screen with you people. Okay, and I need a favor. Can you please activate your microphone in about 5 minutes, Mónica? En unos 5 minutos te voy a pedir que actives tu micrófono, Mónica, ok? A lo mejor menos. So please get ready, por favor, prepárese. First, I'm going to do the presentation for today's topic. Let's get over here first. Let's get it over here. So, welcome to my underground classroom. Hey, hello students. Hoy veremos la tercera lección de la unidad. ¿Y qué es lo que veremos? Veremos lo que es el tiempo pasado simple, los verbos irregulares en inglés. En esta clase verás un conjunto de recursos e ideas que te ayudarán a aprender y mejorar tu inglés. Lo más importante es que sepas distinguir cuando un verbo es irregular y cuando no lo es. Recordemos que los verbos regulares siguen un patrón determinado. En general, forman el pasado y el pasado participio, añadiendo la terminación ed al verbo. Y el primer verbo que según yo les presenté en aquella ocasión era el horroroso verbo work, trabajar, algo que no le deseo a nadie, pero en fin. I work, y si lo escribo en pasado es I worked. Y todo verbo que miremos que esté en terminación ed es verbo regular. Entonces, I work, I worked. Yo trabajo en presente. En pasado, yo trabajé o yo trabajaba, y en pasado participio sería yo he trabajado. Los verbos en pasado participio, o como decía la vieja escuela, el pluscuamperfecto, habla de verbos que en español serían en terminación ado, ido. Y la verdad es que es buena idea que los vayan conociendo a partir de ya. Entonces, por favor, Mónica, ¿nos ayudas con esta lectura? Los verbos irregulares no siguen un patrón determinado. No siguen ninguna regla para formar el pasado o el participio. Ejemplo: I write, I wrote, I had written. Okay, Yo escribo, yo escribí, yo había escrito. Es I had written. Written. Yeah. Y como todos verbos irregulares se creen las grandes chuchas. Like this little girl over here.
Ok, please. Método para aprender los verbos irregulares. 1. Normalmente encontrarás la lista de verbos irregulares ordenadas alfabéticamente, pero no es estrictamente necesario que los aprendas en dicho orden. Lo mejor es seguir un método más práctico y que para reagrupes dicha lista adaptándola a tus necesidades de aprendizaje. 2. Empieza por aprender los verbos irregulares más comunes o más importantes. Ejemplo, be, I'm, are, is, was, were, been, ser, estar. Begin, began, begun, empezar. Break, broke, broken, romper, etc. Sí, los verbos irregulares, vamos a tener que agruparlos casi en 8 grupos distintos. Pero no hay una regla que te diga a ti, estudiante, si termina en tales letras, agrega estas otras. Si comienzan con este sonido, agrega estas otras letras. No. Pero lo que sí podemos hacer es agruparlos de acuerdo a ciertas características. Entonces, concepto número 3, por favor. Agrupa los verbos que tienen la misma forma de presente, pasado y pasado participio. Ejemplo, cut, 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 cortar. Put, put, poner. Read, 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 leer. Okay, check this Etc. out. Check this out. This is like cut. Cut, cut, cut. Ok, cut. Cut, cut, cut. Presente, pasado y pasado participio se escriben igual. Put, put, put. El verbo poner. Poner, puso o ha puesto. Read, read, read. Es leer, leí, he leído. Etcétera. Entonces, hay verbos que tienen la misma forma en presente o forma base, como también se los conoce. Muchas escuelas dicen forma base. Luego en pasado y pasado participio. Ese es uno de los grupos de verbos. Ok, number 4. Agrupar los verbos que tienen la misma forma de pasado y participio. Ejemplo, sit, sat, sat, sentarse. Sleep, slept, slept. Dormir. Spend, spent, spent. Gastar, etc. Pasado y pasado participio se escriben igual. Pero la forma base es distinta. 5. Agrupa los verbos que tienen una misma estructura fonética, es decir, que tienen una pronunciación semejante y aprende los diferentes grupos por separado. Ejemplos, give, Gave, give, gave, given. given, dar, forgive, Forgave, forgiven, ¿cómo? forgave, Forgave, forgiven. forgiven, perdonar, Forbid, forbid, forbade, forbade, forbidden. forbidden, prohibir. Y luego acá parece que vas a hablar en coreano. Sing, sang, song. Sing, sang, song. Cantar. Sing, Sang, sang, sunk. sank. Hundir. Drink, drank, drunk. Beber. Yeah, drink, drank, drunk. Sing, sang, song. Sing, sang, song. Vaya, ¿es clase de inglés o de coreano?
Se So, pronuncian o se escuchan igual, profe, yeah, cantaría un... sí, por eso decimos que tienen una pronunciación o fonética semejante. Tienen sonidos semejantes. Lo que pasó fue lo siguiente, jóvenes. Tienen todo el derecho a dudar de mi palabra, por supuesto. Pero dicen las historias no escritas que generalmente los verbos irregulares son verbos no nativos de tierras anglosajonas, no son nativos de Inglaterra. Lo que ocurrió fue que Inglaterra en siglos pasados fueron invadidas continuamente por otros países, casi todos países nórdicos. Entonces duraban mucho tiempo en Inglaterra y la gente empezó a tomar esas palabras de los vikingos y de otros pueblos que los invadieron. Entonces por eso tienen características tan diferentes, que algunos escriben igual en presente, pasado y pasado participio, otros escriben de una manera en presente pero igual en pasado y pasado participio, otros suenan diferente en presente, pasado y pasado participio, hay otros que se escriben en presente y en pasado participio igual pero en pasado simple no. Entonces, digamos que son naciones diferentes que invadieron y el inglés tomó esas palabras y las incorporó en su lenguaje propio. Number 6. Agrupar el resto de los verbos de la lista y aprende solamente unos pocos cada día. Siguiendo este método, en poco tiempo habrás aprendido con un esfuerzo relativamente pequeño los verbos irregulares en inglés. No obstante, ten siempre presente que para asentar tu aprendizaje, lo mejor es la práctica. Realiza ejercicios de inglés periódicamente, te ayudará notablemente a mejorar tu inglés y mantenerlo aprendido. Va de nuevo, Ajá, vamos a decir lo mismo, pero versión simi. más barato. Yeah. Ya te di la explicación de Cambridge, ahora te voy a dar la explicación de la escuelita pública. Come on. Los verbos irregulares pueden regirse por los siguientes patrones. Los verbos que tienen la misma forma en presente, pasado simple y pasado participio. Y es los que mirábamos hace un momento, que se escriben igual. Sí, presente, pasado, pasado, participio. Tenemos, por ejemplo, cut, 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 set, 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 let, put, and cost. Y es apenas un grupo. Ok, come on. Cut, cut. Cut, Cortar. cortar. Set, Set, poner, fijar, provocar. Only Let, you. permitir. Put, poner, meter, expresar. Cost, costar. Ok, number 2. Verbos que tienen la misma forma solo en el pasado simple y el pasado participio. Por Build, ejemplo, ok, listen. Build, built, built. Construir. Feel, felt. Felt. Sentir. Find, found. Find, found. Encontrar. Have,
had. Have, had, had. Tener, tomar, haber. Make, made, made. Make, made, made. Hacer. Hacer, fabricar. Perdón, me dormí. Oh, relax, relax. Say, said, said. Said, said, said. Decir. Okay, think, talked, talked. Think, thought, thought, pensar. Ok, el talked es como T, una O bien larga y luego T, talked, thought. Thought, Think, thought. thought, thought. Y es el verbo que nos prohibía el PRI, pensar. Yes. Ok, number 3. Verbos que tienen la misma forma en el infinitivo y el pasado participio. Yeah, Come, came, come, venir. Become, became, yeah, become. Convencer, convertirse, perdón. En convertirse en. run, Ran, run, Ran. ran, run. run, ran, run. Correr. Ya, el infinitivo es el presente simple. En vez de infinitivo, en algunos libros te vas a encontrar que dice verbo base. También. Okay. En otros va a decir verbo raíz. Dependiendo del autor. Excuse me. Ay, también que estábamos. Ok, number 4. Verbos que tienen una forma distinta para el presente, el pasado simple y el pasado participio. Ok. Be, was, Was, were. were, been. Ser, estar. Do, did, done. Hacer. Drink, drunk, drunk. Beber. Eat, Ate. ate, eaten. Comer. Go, went, been, gone. Vamos a modificar esto. El been vamos a dejarlo para was y were y después been. Casi no se utiliza como go en poquísimas ocasiones. Vamos a modificar eso ahí para no provocar confusiones todavía. Let's leave it like this. Go, went, gone. Go, went, gone. Es como ir, fui o he ido. And last one, please. No, New. new, new. No. Saber. Es como saber, supo, ha sabido. Esta es la primera parte. Ahora vamos a verlo desde otra óptica. Pero agárrense bien. Madali, activate your microphone, please. Monica, thank you so much for your help. Okay, teacher. You're welcome, teacher. Okay, Madali, are you ready? Yes. Come on. Verbos irregulares en inglés. Aprende a reconocerlos. English, irregular verbs. Ok. Aquí vamos a... Bueno, va a estar difícil que alcancen a ver lo que está en pasado simple por el color. Pero no se preocupen, lo vamos a ver en un momento. Así que tranquila, no pasa nada. ¿Ok? Okay.
English irregular verbs. Excuse me. Los verbos irregulares en inglés representan uno de los retos más importantes para aprender inglés, ya que se trata de uno de los elementos gramaticales indispensables para hablar o escribir. En esta sesión encontrarás información básica para entenderlos, tales como qué son, su importancia y sus reglas y patrones, además de una lista con los verbos irregulares más comunes con sus distintas formas de conjugación. Verbos irregulares en inglés, que son su importancia y su uso. Los verbos irregulares en inglés son aquellos cuya conjugación no retoma la terminación ed en sus formas de pasado y pasado participio. Por esto, para conjugar este tipo de verbos es necesario contemplar reglas y excepciones específicas. Agárrense. One second. La importancia de dominar los verbos irregulares es que existen una infinidad de ellos, desde los que son de uso diario, tal es el caso del verbo be, como aquellos de usos especializados para distintas profesiones y labores. Cabe subrayar que los verbos irregulares cumplen las mismas funciones que los verbos regulares, es decir, expresar estados o acciones pasadas, y se ubican dentro de la oración en la misma posición que los verbos regulares. Lista de verbos irregulares en inglés. Para dominar el uso de los verbos irregulares hay que empezar por conocerlos. En esta tabla encontrarás 101 de las más comunes en una conversación o texto. Para empezar. Ahí te quiero ver, mi reina. Esto no lo van a practicar aquí. Vamos a hacer una pausa con toda alevosía y ventaja. Algunos ya se dieron cuenta que en el Classroom, va a pasar algo. Ok. Les voy a dejar material a partir de ya. Con los verbos regulares. Al ratito les dejo tarea, pero les voy a dejar también 1, 2, 3, 4 videos con verbos irregulares. Y van a estar las lecciones que estamos viendo hoy. Pero repito, le pueden dar clic a cualquiera de los videos. Bueno, ahorita que se los publique. Y lo que van a hacer es practicar. Esto les va a ayudar muchísimo más. Say, says, said, said. Say, says, said, said. Do, does, did, done. No voy a ponerles los videos completos porque tienen copyright. Pero los pueden descargar gratuitamente ahí del Classroom y se ponen a practicar. Además, como un bono por ser mis alumnos,
También les dejo 3 listas de verbos en formato PDF que ustedes pueden descargar. Estas listas de verbos les puede servir para estudios posteriores del inglés o como una referencia rápida. Si las listas vienen con el verbo en presente, pasado, pasado participio, significado en español y su pronunciación. Aquí les voy a dejar, bueno, la lista ya está lista para ser publicada, pero son alrededor de 488 verbos. Y está mi lista antigua del CECATI, de cuando yo era estudiante del CECATI también. También les dejo otro kilo. Forma presente simple, pasado, cómo se debe pronunciar en tiempo pasado cuando los verbos son regulares, pasado participio, la forma ing y su traducción al español. Entonces no se van a poder quejar de que no les dejo material que otra persona les cobraría. Ok, es más, se los voy a publicar de una vez. Entonces, es preferible que practique con los videos a que se pongan así de memoria de uno por uno, como si fueran, como cuando se aprendieron los rezos en sus respectivas iglesias. ¿Sale? Entonces, a lo que sigue, por favor, Madali. Vamos a conocer las características de los diferentes tipos de verbos irregulares. Ok. Vamos a dividirlos en varios grupos. Verbos con una forma, la misma para la forma base, pasado y pasado participio. Ok. Forma base, pasado, pasado participio, traducción. Bit, Bet. bet. Bet, bet, bet. Apostar. Cut. Cut, 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 cortar. Hit, 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 pegar. Read, 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 leer. Set, 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 poner, colocar. Este es el primer grupo. Verbos que se escriben exactamente igual en presente, pasado y pasado participio. Aguas. Fíjense las observaciones que siguen. ¿Qué reglas aplican? Cuando solo hay una forma para las 3 conjugaciones, suele ser porque el verbo en su forma base termina en En Sí. letra T, ajá, y en algunas ocasiones con di. como el caso de read. Si un verbo en su forma original o en su forma base termina en letra T o en letra D, generalmente se van a escribir igual en pasado y en pasado participio. Pero espérense las excepciones. Number 2. Verbos con 2 formas, uno para la forma base, mientras que el pasado y el pasado participio tienen otra. Forma base, pasado, pasado participio y traducción. Okay, listen. Build. Build, Built. built y built. Construir. Okay, listen. Catch. Catch, Cocked. coat, Caught. coat.
Imagínate que esa palabra en pasado y en pasado participio es se, una O bien larga y luego te. Caught. 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 ¿Y cómo decimos en Mexicali? Cachar. Cachar. Atrapar. O atrapar. Ok, listen. Get. Got, Got. gotten. Gotten. Tiene Get, dos got, formas y gotten. irregulares este maldito verbo. Oh. Ya sea, por Imagine ejemplo, that. teacher, para el pasado participio, ¿puedo poner got o gotten? Yeah, Gotten. yeah. Oh. Cualquiera de los dos. Te digo que hay verbos que son bien excepciones. Ok. Y obtener. Es obtener. Ajá. Ok, next. Sell, sold, Sell. sold. Sell. Sold. Sold. Vender. Ujú. Then sweep, Sweep. swept, Swept. 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 Barrer. Ujú. Y ese es el segundo grupo. Nos faltan 6. ¿Qué reglas aplican en esos casos? Sí, en estos que acabamos de ver. Inciso A. Las terminaciones más comunes en la forma de pasado y de pasado participio son T, G, H, T y D. Yeah, exactly. Inciso B. Nunca se agregan las terminaciones en o en y a menos que el verbo en su forma base ya las tenga. Como en el siguiente caso. Por ejemplo, shine, 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 shone, shone, shown. shone. Shine, shone, shone. Brillar. Que es brillar. Ya, por eso cuando los niños le ofrecían bolearle los zapatos a los gringos que venían de Caléxico en la zona centro de la ciudad allá por los años 60, le decían shine your shoes, te abrillanto los zapatos. O algunas mamás le decían a sus hijos, ve a comprar shine para los zapatos. Y shine no es brillo, pero bueno. So, shine, shone, Shine, shown. shine, shone, shone. Brillar. Ok, grupo número 3. Verbos con dos formas. Pasado y forma base tienen la misma, mientras que el pasado participio tiene otra. Forma base, pasado, pasado participio, traducción. Y fíjate, antes de que las empieces a decir en voz alta, fíjense en lo que es el presente y el pasado participio, y es la misma. Pero en pasado simple, no, es diferente. Es diferente. Ok. Ok, check this out. Come, came, Come. come. Come, came, come. Venir. Ok, listen. Become, became, become. Become, became, become. Convertir. Overcome, overcame, overcome. Overcome, overcame y overcome. Superar. Yeah, you have to overcome your fears. Tienes que superar tus miedos. Ok, teacher. Ok. Personal. Run, ran, run. Run, ran, run. Correr. Yeah. Okay, whoa, observations. Observations. ¿Qué reglas aplican? Este es un patrón que solo aplica a los verbos run, come y overcome. Sí, a estos 4 nada más. Come, become, overcome y run. Okay. Nada más, no hay otros.
Next. 4. Verbos con dos formas. La forma base y el pasado comparten la misma, mientras que el pasado participio tiene otra. Forma base, pasado, pasado participio, traducción. Beat, beat, Beat. beaten. Beat, beat, beaten. Pegar. Pegar y también vencer. Déjame agregarlo. También beat significa como verbo, significa también vencer. Vencer. Ok. Ya tú puedes decir, I can beat that girl. Yo puedo vencer o le puedo ganar a esa muchacha. Observations. Ojo, beat es el único verbo con este patrón. Ok, number 5. Verbos con tres formas. Una para la forma base, otra para el pasado y una más para el pasado participio. Ok. Forma base, pasado, pasado participio, traducción. Ok. To be, was, were, been, ser, estar. Ok. Drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Beber. Go, went, gone. Go, went, gone. Ir. Ok. See, saw, seen. See, saw, seen. Ver. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Escribir. Ujú. Una forma diferente para presente, diferente en el pasado, diferente en Ajá. pasado participio. 5 Así países está. distintos. Es más difícil. Yeah. Number 6. Verbos, conjugaciones regular e irregular. Los que les mencioné en la última clase. Que hay verbos que se consideran tanto regulares como irregulares. Deberíamos decirles homoverbos. Puede. Forma base, pasado, pasado participio, traducción. Ok, fíjate que todos en pasado tienen terminación ed y también otra terminación. Mm, Igual en sí. pasado participio, terminación ed y otra terminación. OT. Regular y regular. Mm. Ok, come on. Burn, burned, Burn, burnt. burn, burn, burnt. Y lo mismo para el pasado participio. Puedes decir burn, burnt, burnt. Burns, burns. Spanish. Quemar. Ok. Dream, dreamt, dreamed. Dream, dreamed, dreamt. Dreamt, dreamed. Soñar. Ok. Learn, Learn, learnt, learned, learned. learned. One more time. Learnt, Learned, learned. learned. Aprender. Ok. Lo que haces con el teléfono o con la ropa cuando la vas a atender o cuando la vas a poner en tu closet. Hang, Hang, hung, hung, hanged. hands. Hung Hang, y hands. colgar. Yeah. Hang the phone. Como cuelga el teléfono. ¿Sí? Or smell, Smell, smelled, smelt, smelt. smelt. One more time. Smelled, Smell, smelt. smelled. Yeah. In Spanish, Oler, oler. oler. Ya faltan menos. Ya faltan menos. Come on. Hay otras reglas que aplican
a todos. todos los patrones. Ya, dislexia total, ¿eh? A todos Los patrones. los patrones. Uno. En ocasiones, el pasado participio se forma agregando en o en y al final de la forma base o pasada. Por eso odiamos a los verbos irregulares. Por ejemplo, eat, Eat, ate, ate, eaten. eaten, Ajá, terminación en. comer. Ajá. Give, Give, gave, gave, given. given. Otra vez terminación en. Now check this out. Do, Do, did, did, done. done. N-E. Hacer. Ajá. En freeze, Freeze, froze, froze, frozen. frozen. Congelar. Es congelar, congelé, he congelado. Frozen es, repito, grábenselo por favor, pasado participio. Es un verbo que en español tiene la terminación ado, ido. ¿Has descansado? ¿Has comido bien? ¿Te has relajado? ¿Qué has pensado? ¿Ya te has decidido? Ado, ido. Ese es el pasado participio. Fuerte, ok. 2. En ocasiones, cuando la última vocal de la forma base es Ay. y, I, en pasado cambia EI a EI Cambia y a en, y en pasado y en participio pasado participio EI au, u, au. au. Look, look well. Vean bien. Begin, Begin, began, began, begun. began. Si termina en i, en pasado cambia a e y en pasado participio a u. You. Empezar. Entonces, si tiene la vocal i, en pasado cámbiala por a y en participio por u. No. Ring, rang, rang. Ring, rang, rang. Sonar, timbrar. Sonar. Sonar y timbrar. Ring, rang, rang. Sonar. Ya ring the bell. Suena la campana. Reglas de pronunciación de los verbos irregular verbs. Yeah. La sección más temida. Así como las reglas gramaticales varían gracias a la gran diversidad de irregular verbs que existen, sucede lo mismo con la pronunciación de cada conjugación de cada verbo, pero es posible identificar patrones como los siguientes. Terminación out Se pronuncia ot. ot. O sea, una O larga y luego una T. O sea, O larga más letra T. One moment. O sea, una O larga, O más letra T. Y fíjense bien en las pronunciaciones. Por ejemplo, brought, Brought. caught. Caught. Fíjense cómo está en azul la pronunciación. Caught. Caught. En taught. Taught. Ya, taught es el pasado y pasado participio de teach, de enseñar. Caught,
es el pasado y pasado participio de atrapar. En brought, pasado participio de traer, de bring, del verbo bring. Ah, pero querían inglés, ¿verdad? Sí. Ok. E-A, E-A y E-E se pronuncian con I, E, E, y E. I, E para la forma base, pasado y pasado participio, respectivamente. Check this out. Check this out. Luego no digan que no les eché mentiras. Deal. Deal, Pasado, dealt. dealt, Pasado participio, dealt. dealt. Yes. Y se cambia por dealt. Y en Dealt. pasado participio también con dealt. Dealt. Entonces tenemos el verbo live, Live, que es el verbo vivir. left, En pasado, left. left, Pasado participio, left. Entonces, live, repito, vivir. Vivir. Pero también, mentira. Este es con L-A, L-E-A, es leave, es abandonar, perdónenme, es abandonar o dejar. Abandonar o dejar, entonces es dejar, dejé, y en participio he dejado. Y luego nos queda sleep, el verbo dormir. Pasado, slept. Y pasado participio, slept, ok. slept. Dormir, durmió, y slept sería dormido. ¿Has dormido? Algo que te pueden preguntar si te miran con unas ojeras tipo panda. Ok, any questions so far? No, teacher. Ok, esto ya está publicado en el Classroom. Ahorita les voy a dejar 2 tareas aparte para que practiquen. Y según yo, el día de mañana los voy a poner a practicar con un amigo mío que se llama Clemente el Verdugo. Ya viene con su hacha dispuesto a cortarles la cabeza y aventarlos al pozo de las tarántulas si se equivocan con los verbos en pasado, sin importar si son regulares o irregulares. Pero por el momento ya se nos acabó el tiempo, jóvenes. The time is over, so let's go to the classroom and let's get your attendance. Vamos a anotar su asistencia para el día de hoy, March the 8th, on the year 2022. And there it is. Entonces déjenme su nombre completo. Drop your full name in the comments box. Okay, ladies and gentlemen. Well, Okay, teacher. hey students, thank you very much for attending today's class. Hope to see you all tomorrow. Have a good night. Que tengan buenas noches, okay? Take care, Monica. Take care, Madali. Take care, Alberto. See you tomorrow, teacher. See you Goodbye, tomorrow, teacher. guys. Goodbye, teacher. Bye-bye.